Bueno, una pequeña segunda parte, digamos, porque bueno, las marinas siempre van a entender que yo siempre me paso un poquito, así que así como vimos el tema de interoperabilidad sintáctica, sí que tenía que ver con el formato de la información. También nos hacía falta el tema de la interoperabilidad semántica, es decir, el significado de la información que pueda viajar de un sistema al otro y que ambos puedan entender exactamente lo mismo, ¿sí? que uno pretende. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad plena, hablamos de que la información no debe solamente poder ser enviada, sino que además pueda ser interpretada en forma automática, ¿sí? y reutilizada por las aplicaciones informáticas. ¿Por qué automática? Porque nosotros, seres humanos, humanos, tenemos la capacidad de inferir, tenemos la capacidad de entender. Entonces, si veo que dice nombre, apellido y DNI y en el apellido pone 2989272, entonces entiendo de alguna manera que ese es el número de documento, cosa que las computadoras y las aplicaciones no pueden de hacer de ninguna manera, ¿sí? Entonces, la cuestión es que la información viaje, pero además se interprete en forma automática y en forma inequívoca si es posible, ¿sí? Entonces, este conocimiento tiene que poder ser interpretado con un significado pleno independientemente de qué sistema lo produjo. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo un sistema de stock de medicamentos y un sistema de farmacia, nosotros sabemos que el medicamento modelado desde el punto de vista del stock puede llegar a ser distinto a un medicamento modelado desde el punto de vista del expendio. Desde el stock, por ejemplo, hospitalario, a mí me interesa el ibuprofeno. Desde el punto de vista del expendio, quizás me interese el ibupirac, el ibuevanol, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde el sistema de stock viaje al sistema de expendio sin que haya ningún tipo de inconsistencia? Es decir, la interpretación correcta de la información. Entonces, vamos a ver un par de casitos de por qué es necesaria la interoperabilidad semántica entre sistemas. Imaginemos un sistema uno y un sistema 2. Si en el sistema 2 hay alguien que registra, por ejemplo, un enfermero o un médico, temperatura 36 grados y el sistema tira ¡ting! Temperatura normal. Perfecto. Esa información a través de los estándares viaja, ¿sí? Lo metemos en un paquetito HL7 de temperatura y viaja al sistema 2. Temperatura corporal 36, error. ¿Qué pasó? ¿Por qué el sistema uno tira normal y el otro sistema tira error? Y bueno, porque la semántica, ¿sí? de la temperatura corporal 36 podría estar errada. El dato está bien, viajó bien, temperatura 36, temperatura 36. El dato viajó bien. Puede haber un problema semántico de interpretación, entonces puede ser que el sistema uno mida la temperatura en grados Celsius y el sistema 2 viene de Estados Unidos y mide la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, para este está todo bien, para este sistema el tipo está muerto. ¿Ok? Entonces, es por eso que necesitamos la interpretación semántica. De acá debiera haber viajado temperatura 36, unidad grados centígrados. Y acá debiera haber habido una conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit sin ningún problema. Caso 2. Diagnóstico. Sistema uno, angina. ¿Sí? Diagnóstico viaja sin problemas. Diagnóstico angina. Ahora, el sistema uno tiene un sistema de soporte a la toma de decisiones del médico que le dice, che, el diagnóstico es de una angina, entonces yo te sugiero que le des como tratamiento nitroglicerina sublingual, mientras que el otro ante el mismo diagnóstico le dice, che, yo te sugiero que lo trates con un antibiótico. ¿Qué pasó? Bueno,
Básicamente el primero quizás era un sistema de cardiología y el segundo era un sistema de medicina general, que interpretan a la angina como cosas diferentes. De hecho, la única angina que existe y está permitida es la angina de pecho. Una amigdalitis no es una angina, una faringitis no es una angina, ¿ok? Entonces ahí hay una ambigüedad en el vocabulario. La única angina posible es la angina de pecho. Otra angina no hay. Sí, y como tenemos estas cuestiones, ¿ok? Después se lo transmitimos al paciente. No, me dijo que tengo una angina. Ah, qué bueno, no te preocupes, eso se va a pasar, dice la familia. ¿Ok? Entonces, mucho ojo porque es necesario la semántica. ¿Ok? Entonces, como dijimos, la angina, la única angina permitida, porque es el único diagnóstico que hay con el término angina, es angina de pecho. Entonces es necesario que controlemos los vocabularios en salud, en la parte en que en general en casi todos los dominios. De hecho, los vocabularios nosotros los controlamos en nuestra vida natural, ¿ok? Porque necesitamos tener vocabularios comunes y compartidos entre los distintos actores del sistema sanitario o del sistema legal o del sistema de la ingeniería. Para eso aprendemos que las terminologías médicas o las terminologías legales, ¿sí? Y nos enseñan, itis es un sufijo, ¿sí? Que significa inflamación. ¿Sí? Cardio es un prefijo que significa corazón. Amígdala es un prefijo que significa amígdala. Amígdal, prefijo, más iti, sufijo, es inflamación de las amígdalas. ¿Sí? Entonces, ese es un vocabulario controlado, es una terminología. ¿Ok? Que de alguna manera lo que hace es controlar para que las especialidades y las personas que trabajan en un determinado ámbito se entiendan sin ambigüedades. ¿Ok? Porque, y ahí es donde empezamos, un proceso inflamatorio de la no, amigdalitis, punto, es preciso, nos da una única idea, semánticamente es no ambigua, entonces es necesario el vocabulario controlado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad semántica, estamos en general hablando de dos tipos de lenguaje. El lenguaje natural, ¿sí? Que es el que todos pretenderíamos, un taller literario, porque parecería que cuanto más lindo y más difícil escribimos somos mejores profesionales, ¿sí? Pero tiene un montón de problemas. Tenemos problemas de jerga, de sinónimos, de homónimos, puede ser muy flexible, pero también muy ambiguo, y el problema es que dentro de el lenguaje de las máquinas, no se puede utilizar el lenguaje natural porque no puede interpretar automáticamente y comparar y garantizar el significado. Entonces es por eso que trabajamos con los lenguajes controlados, que es un lenguaje normalizado y especialmente diseñado para representar conceptos de uno o varios dominios, ¿sí? Y lo que permite básicamente el lenguaje controlado es representar en forma no ambigua la información y sus significados. Lo que queremos evitar es la ambigüedad, porque las ambigüedades generan conflictos y en salud los conflictos los pagan los pacientes. ¿Sí? Entonces, si además esa normalización la hacemos a través de estándares, buenísimo, porque me ahorro un montón de problemas. ¿Se entiende? Porque los estándares sintácticos y semánticos internacionales son un conjunto de reglas de estructuración y semánticas que la comunidad internacional acordó. ¿Se entiende? Entonces nos ahorra un montón de problemas.
Y nosotros, así como estábamos acostumbrados a usar los estándares sintácticos en nuestra cotidianeidad, también estamos acostumbrados a utilizar los vocabularios controlados en nuestra cotidianeidad. Así como mostramos el sistema perinatal, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Y bueno, acá lo que me dice es, en el campo sexo vas a marcar femenino, masculino o no definido. No hay otra opción. Te estoy controlando el vocabulario. No me pongas otra cosa. Entonces, si hay otra cosa, hubiere otra cosa, entonces nosotros tenemos que modificar este vocabulario controlado. Peso al nacer, ¿sí? Me pones menor a 2.500 o mayor o igual a 4.000. En el intermedio no me interesa. Me interesa si es de bajo peso o si es de peso alto. 3 kilos 294 es mayor, no es menor que 2.500. También me está controlando el vocabulario. Entonces, aquellos que empiezan a inflar, ay, a mí no me hagas quedar con que tengo que registrar un vocabulario específico, un concepto, porque me cuesta un montón, porque yo prefiero, porque al final, ¿no? Señoras y señores, la sintaxis y la semántica estamos hiper acostumbrados a trabajarlas, ¿sí? Entonces, vocabularios controlados hay un montón. Están los tesauros, por ejemplo, que tienen como objetivo indexar o marcar el contenido de artículos, documentos, publicaciones para que uno pueda buscar mejor y localizar, ¿sí? Bueno, tenemos ejemplos como CoStar, Dex, Mesh, etc. Otro vocabulario controlado son los catálogos, ¿sí? Que el objetivo primario es identificar y localizar elementos mediante un cierto ordenamiento. El nomenclador nacional de prestaciones es un catálogo. El PMO es un catálogo. ¿Sí? El catálogo ISO 33662, donde se estandariza, por ejemplo, en los países, la sigla del país, AR es Argentina, ES es España, CL es Chile. Es un catálogo internacional. Puede ser internacional o puede ser lógico. Ahora, si nosotros tenemos dos sistemas que utilizan un catálogo internacional de países, bueno, fantástico, se entenderán al menos en qué país está desarrollada la historia o son los datos del paciente, ¿sí? Tenemos las clasificaciones, que es otro tipo de estándar, ¿sí? Es otro tipo de vocabulario controlado, perdón, donde básicamente los términos, las ideas, están organizadas en clases y subclases, ¿sí? Y lo que tienen es el objetivo de clasificar la información en clases para poder hacer agregación de información y hacer explotación posterior. Está básicamente pensada para la salida de datos. Entonces, ¿sí? Tenemos algunos temas como hay clases inespecíficas y acá es donde cometemos uno de los grandes errores. Poner un vocabulario de clasificación como vocabulario para que el profesional cargue, por ejemplo, un diagnóstico. Si el paciente tiene una ataxia espinocerebelosa tipo 17, el médico lo tiene que poner como otras patologías neurológicas, por ejemplo, lo cual, desde el proceso de atención y desde el trabajo del profesional, no tiene ningún tipo de significado. Ningún tipo de significado. Ataxia espinocerebelosa tipo 17, como dato, como tiene un montón de conocimiento embebido, porque ya se sabe cuál es el diagnóstico, ya se saben cuáles son los signos y síntomas, ya se saben qué estudios mínimamente se realizaron para haber llegado a ese diagnóstico, frente a la clasificación que pretende, que tiene muchas cuestiones, digamos, como por ejemplo, una neumonía viral. ¿Dónde la pongo en la clasificación? ¿Como una patología respiratoria o como una patología infecciosa? Es las dos. Entonces me obliga a ponerla en una y en la otra si es que quiero contar
cuántas patologías respiratorias hubo para comprar insumos de respiratorias y cuántas patologías virales hubo para comprar insumos o medicación antiviral. Entonces, las clasificaciones tienen un objetivo específico y hay que usarlas para ese objetivo específico. Otro vocabulario controlado son las terminologías, ¿sí? Que acá los términos, a diferencia de las clasificaciones que tienen una relación jerárquica, ¿sí? De códigos y de un solo código, se llama monojerárquica, una hiperproteinemia es un tipo de colesterolemia pura y listo, ¿sí? Las terminologías tienen un montón de otras relaciones que tienen que ver con jerárquicas, es un tipo de, partitivas, es una parte de, y asociativas, que me permiten asociar cosas como, por ejemplo, una colonoscopia laparoscópica se realiza con un laparoscopio. ¿Se entiende? Entonces, las terminologías permiten una descripción muchísimo más poderosa, se encarga de estudiar las sinonimias y se encarga de estudiar lo que se llaman las polisemias, que son dos cosas, dos cuestiones que que tratan de evitar las ambigüedades, ¿sí? Específicas para evitar problemas en el proceso de atención. ¿Sí? Y el objetivo de las terminologías es una representación de la información en su máximo nivel de detalle y permitir relacionarla con otro vocabulario controlado. Algunos ejemplos de terminología son SNOMED-CT, LOINC para laboratorio y mediciones, MEDRA, por ejemplo, para farmacología y medicina. Y por sobre las terminologías están las ontologías. ¿Qué son las ontologías? Las ontologías usan a las terminologías para definir el vocabulario, pero se convierten en redes semánticas, en redes de significado. ¿Por qué? Porque además de las relaciones jerárquicas, asociativas y partitivas de las terminologías, las ontologías tienen otro tipo de relaciones, como por ejemplo las relaciones axiomáticas, las relaciones funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso me permite hacer un crawl, hacer una navegación semántica entre distintos tipos de conceptos. ¿Y qué modelan las ontologías? Modelan conocimiento, no términos, no relaciones entre términos, sino que modelan conocimiento a alto nivel. ¿Y qué característica tienen? Que pueden, de acuerdo a un formato muy simple, permitir la interpretación automática a través de las computadoras. ¿Se acuerdan cuál era el problema de la semántica? Que las computadoras no podían interpretar. Con las ontologías son una forma de representar el conocimiento de forma sencilla para que las computadoras puedan interpretar automáticamente, lo cual no implica que el conocimiento sea el correcto, porque acá están también los famosos sesgos. Una ontología puede estar sesgada, de varias formas. Entonces, lo mejor es una ontología estándar que trabaje sobre consensos internacionales para que los sesgos sean lo menor posible, los menores posibles. Muchas de las subjerarquías de SNOMED-CT son ontologías. Por ejemplo, medicación, por ejemplo, procedimientos, por ejemplo, hallazgos, por ejemplo, enfermedades, y hay otras que son simplemente terminologías. Ya vimos una mini ontología, que fue la definición de la arquitectura de interoperabilidad. Ustedes pudieron leer ese conocimiento. La arquitectura de interoperabilidad permite que interactúen los sistemas entre sí. Estas son relaciones asociativas, partitivas. Entonces, fíjense como con un grafo ontológico, un grafo semántico, nosotros podemos extraer información y podemos empezar a hacer preguntas, como por ejemplo, que se decía, es decir, ¿los sistemas de integración legados tienen un costo bajo? Sí. ¿Tienen un costo, no? Es decir, podemos empezar a hacer preguntas donde
los sistemas pueden automáticamente empezar a hacer inferencias. Entonces, fíjense, por ejemplo, una ataxia espinocerebelosa tipo 17. ¿Qué diferencia habría entre un catálogo, entre un vocabulario controlado, como es un catálogo donde tendría un código, versus una ataxia espinocerebelosa tipo 17 extraída de una ontología? Me dice que es un trastorno hereditario dominante, que es una ataxia espinocerebelosa, que es un trastorno hereditario autosómico, que es un hallazgo relacionado con la coordinación y la incoordinación, y que además es una ataxia espinocerebelosa con un trastorno hereditario dominante que se da en la estructura de la médula espinal. Es conocimiento. Entonces, no da lo mismo un vocabulario controlado que otro vocabulario controlado. Cuanto mayor sea el nivel, ¿ok? Cuanto mayor sea el nivel del vocabulario, mayor va a ser la capacidad de extracción de datos, mayor va a ser la capacidad de darle calidad al dato ingresado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los usos de los distintos recursos semánticos, el uso de los tesauros, el uso de los catálogos, para qué se usan las clasificaciones, para qué se usan las terminologías y para qué se usan las ontologías. Esto pueden leerlos sin más recursos. Entonces, contar con sistemas interoperables, ¿qué nos permite? Facilidad y rapidez, ¿sí? Facilita el proceso de cuidado, que va a ser de mayor calidad, más eficiente y más eficaz. Mayor autonomía en el proceso terapéutico, ¿sí? Porque de alguna manera, siendo interoperable, teniendo un vocabulario común, y si las distintas aplicaciones de salud utilizan interoperabilidad sintáctica y semántica, entonces el paciente puede tener su historial completo de salud y por lo tanto puede asumir un rol más activo y puede autogestionar la información. Este es el famoso patient empowerment. La interoperabilidad sintáctico-semántica es sinónimo de patient empowerment. Mejor coordinación entre los equipos de salud, más y mejor información, por supuesto, y eso es todo por hoy. Espero que hayan comprendido de alguna manera este laberinto que tiene que ver con la interoperabilidad, con las ontologías, con las terminologías, pero verán que es una cosa muchísimo, muchísimo más sencillo de lo que parece. Así que, bueno, por supuesto, muchísimas gracias otra vez a Intramed y bueno, acá están mis datos y cualquiera que quiera contactarme lo puede hacer sin ningún tipo de problemas para evacuar cualquier tipo de dudas. Muchísimas gracias a todos.